¿Por qué aquellos que más aman a Dios son los que más sufren con la lujuria? Si eres creyente y esta batalla te consume por dentro, necesitas escuchar esto ahora mismo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu perspectiva sobre esta lucha. Hay una pregunta que atraviesa el corazón de muchos creyentes sinceros, una lucha que parece no tener fin y que se libra en lo más íntimo del alma. ¿Por qué aquellos que han sido llamados, aquellos que genuinamente aman a Dios, enfrentan batallas tan intensas contra la lujuria? Esta no es una pregunta trivial, ni tampoco una que deba llenarnos de vergüenza. Es, en realidad, una de las interrogantes más honestas que un hijo de Dios puede hacer. C.S. Lewis, ese brillante pensador cristiano, comprendió profundamente la naturaleza de nuestras luchas internas. Él sabía que la tentación no discrimina entre el creyente maduro y el recién convertido. De hecho, Lewis escribió con valentía sobre cómo los deseos pueden distorsionarse, cómo algo que Dios creó como bueno puede convertirse en un campo de batalla espiritual. Y tenía razón. La lujuria no es simplemente un deseo físico descontrolado, es una guerra por nuestra identidad, por nuestra devoción, por el trono de nuestro corazón. Cuando miramos las Escrituras, encontramos que esta batalla no es nueva. El apóstol Pablo, un hombre completamente entregado a Cristo, declaró en Romanos 7:23, «Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros». Estas palabras resuenan a través de los siglos porque describen una realidad que todos los elegidos experimentamos. Hay una guerra interna, un conflicto entre lo que somos en Cristo y lo que aún batalla en nuestra carne. Pero aquí está la verdad que muchos no comprenden. Los elegidos luchan tan duramente contra la lujuria precisamente porque son elegidos. Permíteme explicarlo. Cuando una persona no conoce a Dios, cuando su corazón permanece endurecido y ajeno a la voz del Espíritu Santo, la lujuria no representa una lucha, representa simplemente un estilo de vida. No hay conflicto interno porque no hay dos naturalezas en guerra. Hay conformidad, aceptación, incluso celebración de lo que la Biblia llama pecado. Pero cuando el Espíritu de Dios toca un corazón, cuando alguien nace de nuevo y recibe una nueva naturaleza en Cristo, todo cambia. Ahora habita en esa persona el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y ese Espíritu no puede coexistir pacíficamente con el pecado. Primera de Corintios 6:19 nos recuerda: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?» Un templo no puede albergar tanto lo sagrado como lo profano sin que haya conflicto. Esta es la razón por la cual la lucha es tan intensa. No estás luchando porque seas débil espiritualmente. Estás luchando porque estás vivo espiritualmente. La batalla misma es evidencia de que el Espíritu Santo habita en ti y se opone a todo lo que amenaza tu comunión con Dios. C.S. Lewis entendió esto cuando escribió sobre la vida cristiana como una transformación constante, no como una perfección instantánea. Él sabía que Dios no nos deja como nos encuentra, pero tampoco nos cambia de la noche a la mañana de manera mágica. Además, debemos entender que el enemigo de nuestras almas conoce muy bien el poder destructivo de la lujuria. Satanás no desperdicia sus mejores armas en aquellos que ya le pertenecen. ¿Para qué habría de hacerlo? Pero los elegidos, aquellos que han sido rescatados de su reino de tinieblas y trasladados al reino de la luz, esos representan una amenaza para sus propósitos. Por eso, utiliza la lujuria como un arma estratégica, diseñada específicamente para debilitar, distraer y desanimar a los hijos de Dios. La lujuria promete satisfacción, pero entrega vacío. Promete placer, pero entrega culpa. Promete libertad, pero entrega esclavitud. Y lo hace de manera tan sutil, tan gradual, que muchos creyentes ni siquiera reconocen las cadenas hasta que ya están firmemente atadas. Santiago 1:14 y 15 nos advierte claramente: «Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado,
da a luz la muerte. Hay otra dimensión que debemos considerar. Los elegidos luchan duramente contra la lujuria porque han probado algo mejor. Conocen la dulzura de la presencia de Dios. Han experimentado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Han sentido el gozo inefable del perdón y la restauración. Y precisamente porque conocen lo que es caminar en la luz, la tentación de volver a las tinieblas se vuelve una lucha dolorosa. No es simplemente decir no a un deseo, es proteger algo precioso, es defender una relación que vale más que cualquier placer temporal. Piensa en esto por un momento. Un hombre casado que ama profundamente a su esposa no lucha contra la infidelidad de la misma manera que un hombre que no valora su matrimonio. Para el primero, la tentación representa una traición a algo sagrado, a alguien que ama. La lucha es intensa precisamente porque hay mucho en juego. De la misma manera, los elegidos luchan contra la lujuria con intensidad porque su relación con Cristo es real, viva y valiosa. No es religión vacía, es amor verdadero. Y aquí radica una verdad liberadora. Dios no está sorprendido por tu lucha. Él no está decepcionado de que enfrentes tentaciones. Hebreos 4:15 nos asegura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús mismo conoce lo que es ser tentado. Él entiende la batalla, y no solo entiende, sino que provee la gracia y el poder para vencer. La lucha contra la lujuria no define tu identidad, pero sí revela tu corazón. Revela que no estás conforme con vivir en derrota. Revela que anhelas la santidad. Revela que el Espíritu de Dios está obrando en ti, produciendo tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Primera de Juan 3:9 dice, «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios». Esto no significa que nunca enfrentarás tentación, significa que el pecado ya no es tu naturaleza dominante. Los elegidos luchan duramente porque han sido llamados a una vida de santidad en un mundo caído, porque llevan un tesoro en vasos de barro, porque el reino de Dios y el reino de las tinieblas están en guerra, y el campo de batalla muchas veces es el corazón humano, pero también luchan con esperanza, sabiendo que el que comenzó en ellos la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si has llegado hasta aquí y estas palabras resuenan en tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás contenido que fortalecerá tu caminar espiritual, que te ayudará a entender las batallas que enfrentas y te recordará las promesas de Dios para tu vida. Además, quiero compartir contigo un recurso valioso. En el primer comentario fijado encontrarás el enlace a nuestro libro electrónico, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una guía práctica que ha ayudado a muchos creyentes a profundizar su relación con el Señor y encontrar fortaleza en medio de las luchas diarias. Entender por qué la lucha es tan intensa es solo el comienzo. Ahora debemos adentrarnos en algo aún más profundo. ¿Qué es lo que hace que la lujuria tenga un poder tan particular sobre el corazón humano? ¿Por qué esta batalla específica parece tocar fibras tan sensibles en la vida de los elegidos? La respuesta nos lleva al diseño mismo de cómo Dios nos creó y cómo el enemigo ha pervertido ese diseño. Dios creó al ser humano con capacidad de desear, con pasiones, con anhelos profundos. Génesis 1:27 nos dice, «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Fuimos diseñados para la intimidad, para la conexión, para experimentar deleite. Pero todo esto fue creado con un propósito sagrado, dentro de límites santos que protegen nuestra dignidad y reflejan el carácter de Dios. El problema surge cuando tomamos estos deseos legítimos y los desconectamos de su propósito divino. La lujuria es precisamente eso, un deseo bueno distorsionado. Es tomar lo que Dios diseñó para el matrimonio, para el amor genuino, para la entrega mutua, y reducirlo a una transacción egoísta. Es convertir a una persona en un objeto. Es buscar satisfacción personal, sin considerar la santidad del otro ni la nuestra propia.
Y aquí está el engaño más sutil. La lujuria no se presenta como algo malo, se disfraza como algo natural, como un derecho, como una necesidad que debe ser satisfecha. Para los elegidos, esta batalla es particularmente dolorosa porque involucra no solo el cuerpo, sino también la mente, las emociones y el espíritu. Mateo 5:28 registra las palabras de Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto revela algo crucial. La lujuria comienza en el interior, en los pensamientos, en la imaginación, mucho antes de manifestarse en acciones externas. Por eso la batalla es tan agotadora, porque se libra en el campo invisible de la mente. Vivimos en una cultura que no solo tolera la lujuria, sino que la celebra, la comercializa y la normaliza. Desde las pantallas que llevamos en nuestros bolsillos hasta los anuncios que vemos en las calles, somos bombardeados constantemente con imágenes y mensajes diseñados para despertar deseos impuros. Los elegidos deben navegar este mundo con una conciencia sensible al Espíritu Santo, y eso significa nadar contra la corriente cultural en todo momento. Pero hay algo más que debemos comprender. La intensidad de la lucha contra la lujuria también revela la profundidad del engaño del enemigo. Satanás sabe que si puede capturar tu mente y tu corazón a través de la lujuria, puede robarte mucho más que tu pureza. Puede robarte tu autoridad espiritual, tu gozo en el Señor, tu claridad para escuchar la voz de Dios. Puede llenarte de vergüenza y hacer que te alejes de la comunión con otros creyentes. Puede paralizarte espiritualmente. Primera de Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La lujuria es una de sus estrategias más efectivas porque ataca múltiples áreas simultáneamente. Ataca tu identidad en Cristo haciéndote sentir indigno. Ataca tu confianza en Dios haciéndote creer que Él no puede o no quiere ayudarte. Ataca tu testimonio haciendo que vivas en secreto e hipocresía. Es una trampa multidimensional. Los elegidos luchan tan duramente porque reconocen estas consecuencias. Han visto o experimentado el daño que la lujuria causa. Saben que no es un pecado sin víctimas. Cada vez que cedemos a la lujuria, estamos afectando nuestra capacidad de amar genuinamente. Estamos debilitando nuestro carácter. Estamos abriendo puertas espirituales que luego será muy difícil cerrar. Y esto lo saben no porque sean legalistas o religiosos, sino porque aman a Dios y valoran lo que Él ha hecho en sus vidas. Hay también un elemento que muchos no consideran. La lujuria promete un alivio inmediato a dolores más profundos. Cuando alguien se siente solo, rechazado, insignificante o vacío, la lujuria aparece como un escape rápido. Ofrece una sensación momentánea de valor, de conexión, de placer que adormece el dolor emocional. Pero es una solución falsa que en realidad profundiza la herida original. Es como tomar veneno pensando que es medicina. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla contra la lujuria no es simplemente psicológica o física, es profundamente espiritual. Hay fuerzas demoníacas que buscan mantener a los creyentes atados a patrones de pecado sexual porque conocen el poder destructivo que tienen. Los elegidos que luchan contra la lujuria necesitan entender algo fundamental. No estás enfrentando esta batalla con tus propias fuerzas. No se trata de tener más fuerza de voluntad o más disciplina personal, aunque esas cosas son importantes. Se trata de aprender a depender del poder del Espíritu Santo que vive en ti. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El orden aquí es crucial. Primero andamos en el Espíritu y como resultado, no satisfacemos los deseos de la carne. Muchos creyentes intentan pelear esta batalla al revés. Tratan de dejar de satisfacer los deseos de la carne mediante su propio esfuerzo, esperando que eso los lleve a andar en el Espíritu. Pero eso es agotador y frecuentemente termina en fracaso y frustración.
El camino de Dios es diferente. Él nos llama a llenarnos de Él, a saturar nuestras mentes con su palabra, a cultivar una intimidad genuina con Él en oración, y cuando hacemos eso, cuando verdaderamente andamos en el Espíritu, los deseos de la carne pierden su poder sobre nosotros. Esto no significa que la tentación desaparecerá completamente. Vivimos en cuerpos caídos, en un mundo caído, rodeados de una cultura que alimenta la lujuria constantemente. Pero sí significa que no estamos indefensos. No estamos condenados a repetir los mismos ciclos de derrota una y otra vez. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está la clave práctica. Debemos aprender a llevar cautivo todo pensamiento. La lujuria comienza con un pensamiento que, si no es confrontado inmediatamente, se convierte en una imaginación, luego en un deseo ardiente y finalmente en una acción. Pero si interceptamos ese pensamiento al principio, si lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, si lo reemplazamos con la verdad de la palabra de Dios, entonces rompemos la cadena antes de que se forme. Los elegidos luchan duramente porque están comprometidos con esta batalla mental. No están dispuestos a permitir que sus mentes se conviertan en campos de juego para el enemigo. Entienden que lo que permiten en su mente, eventualmente, se manifestará en su vida. Por eso, son intencionales con lo que ven, con lo que escuchan, con los lugares donde navegan en Internet, con las conversaciones que tienen, no por legalismo, sino por amor a la pureza y al Señor. También debemos hablar de algo que muchos creyentes experimentan, pero pocos se atreven a mencionar: la vergüenza que acompaña a esta lucha. Los elegidos no solo batallan contra la lujuria misma, sino contra el peso aplastante de la culpa y la vergüenza que viene después de cada caída. Y aquí, el enemigo tiene otra de sus estrategias más devastadoras. Él tienta con promesas de placer, pero una vez que has caído, inmediatamente cambia de táctica y te acusa con palabras de condenación. Apocalipsis 12:10 nos muestra quién es realmente nuestro acusador, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás no solo tienta, también acusa. Te susurra que eres un fracaso, que nunca cambiarás, que Dios está decepcionado de ti, que no eres digno de llamarte cristiano. Y muchos creyentes, aplastados por esta vergüenza, se alejan precisamente de lo único que podría sanarlos: la presencia de Dios y la comunión con otros hermanos. Esta es una de las razones por las cuales la lucha es tan solitaria para muchos elegidos. Sienten que no pueden hablar de esto con nadie. En la iglesia se predica sobre muchos pecados, pero la lujuria y los pecados sexuales frecuentemente permanecen en las sombras, como si fueran demasiado vergonzosos para ser mencionados. Y en ese silencio, el enemigo prospera, porque cuando mantenemos nuestras luchas en secreto, les damos poder. Cuando las traemos a la luz, en un contexto seguro y con personas de confianza, comienzan a perder su dominio. Santiago 5:16 nos instruye: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay un poder tremendo en la confesión, no para ganar el perdón de Dios, porque ese perdón ya fue comprado en la cruz, sino para romper el poder del secreto y la vergüenza. Cuando un hermano o hermana en Cristo escucha tu lucha sin juzgarte, cuando oran contigo y por ti, algo se quiebra en el reino espiritual. Los elegidos que han encontrado victoria en esta área frecuentemente testifican que el punto de quiebre no fue cuando se volvieron más fuertes por sí mismos, sino cuando se volvieron más honestos con Dios, consigo mismos y con al menos otra persona de confianza. La transparencia trae libertad. El orgullo y el fingimiento mantienen las cadenas. Es una paradoja del reino de Dios. Cuando admitimos nuestra debilidad, es cuando su poder se perfecciona en nosotros. Pero aquí necesitamos hacer una distinción importante. Confesar no significa exponerse públicamente de manera imprudente.
No significa compartir detalles gráficos con cualquier persona. Significa encontrar un mentor espiritual maduro, un consejero sabio, un hermano o hermana de confianza que pueda caminar contigo en esta batalla, que pueda sostenerte en oración, que pueda pedirte cuentas con amor y gracia. Segunda de Timoteo 2:22 aconseja: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nota que dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. No estamos llamados a pelear esta batalla solos. Necesitamos la comunidad de creyentes. Necesitamos amigos que nos amen lo suficiente como para hacernos las preguntas difíciles. Que nos pregunten cómo va nuestra vida de oración, qué estamos permitiendo entrar en nuestros ojos, cómo está nuestra relación con Dios. Esta clase de amistad espiritual profunda es rara en nuestros días, pero es absolutamente necesaria para la victoria sostenida. Además, los elegidos luchan duramente porque comprenden que esta batalla tiene implicaciones eternas. No solo se trata de sentirse bien consigo mismos o de tener una vida moral respetable. Se trata del reino de Dios avanzando a través de sus vidas. Cada vez que un creyente cede a la lujuria, su efectividad espiritual disminuye. Su capacidad de interceder por otros se debilita. Su autoridad para confrontar las tinieblas se compromete. Su testimonio ante el mundo se nubla. Primera de Tesalonicenses 4:3-5 declara: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La santidad no es un lujo opcional para el creyente maduro, es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos, y la santidad sexual es parte integral de esa santidad general. Aquí hay una verdad que muchos necesitan escuchar. Dios no te pide pureza para quitarte algo bueno, sino para darte algo mejor. Cada mandamiento de Dios, cada límite que establece, cada no que pronuncia, está enraizado en su amor y en su sabiduría. Él sabe que la lujuria destruye matrimonios, destruye familias, destruye el autorrespeto, destruye la capacidad de amar genuinamente, destruye el gozo espiritual. Dios no es un aguafiesta celestial tratando de arruinar tu diversión. Es un Padre amoroso, protegiéndote de un veneno mortal. Los que han caído profundamente en las garras de la adicción sexual pueden testificar del vacío que deja. Al principio parece emocionante, liberador, placentero, pero con el tiempo se necesita más y más para sentir lo mismo. Las imágenes que antes parecían suficientes ya no lo son. Los límites que nunca pensaste cruzar de repente se vuelven tentadores. Y en ese descenso gradual, la persona va perdiendo pedazos de sí misma, de su humanidad, de su capacidad de experimentar intimidad real. Proverbios 5:3-5 advierte sobre la mujer extraña, pero el principio aplica a toda forma de inmoralidad sexual, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Lo que promete dulzura termina en amargura. Lo que promete vida termina en muerte espiritual. Por eso, los elegidos luchan con tanta intensidad, porque han probado la diferencia entre el placer pasajero del pecado y el gozo duradero de la obediencia, porque saben que lo que está en juego es mucho más que un momento de gratificación. Están luchando por su futuro, por su familia, por su legado espiritual, por su capacidad de ser usados poderosamente por Dios. Y aunque la batalla sea difícil, aunque haya caídas en el camino, no se rinden. La clave está en levantarse cada vez que caemos. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Lo que distingue al justo no es que nunca cae, sino que siempre se levanta. Cada vez que tropiezas tienes una opción. Puedes quedarte en el suelo, revolcándote en la vergüenza y la autocompasión, o puedes correr de regreso a los brazos del Padre, confesando tu pecado y recibiendo su perdón y limpieza. Primera de Juan 1:9 es una promesa que todo creyente en lucha necesita memorizar.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice, si somos perfectos. Dice, si confesamos. Dios ya sabe todo sobre tu lucha. No estás revelándole información nueva cuando confiesas, pero en el acto de confesar, estás alineando tu corazón con la verdad, estás rechazando el engaño, estás declarando que Dios es justo y que tú necesitas su gracia. Ahora debemos abordar algo sumamente práctico. ¿Cómo pueden los elegidos no solo resistir la lujuria, sino verdaderamente vencerla? Porque una cosa es entender por qué luchamos, y otra muy diferente es saber cómo pelear efectivamente. La victoria no es un accidente, es el resultado de decisiones intencionales, de estrategias espirituales sabias y, sobre todo, de una dependencia radical en el poder de Dios. Lo primero que debemos reconocer es que no podemos ganar esta batalla enfocándonos únicamente en lo que debemos evitar. Si toda tu estrategia espiritual consiste en decirte a ti mismo, no pienses en eso, no mires eso, no hagas eso, ya has perdido, porque la mente humana no funciona así. Cuando te dices a ti mismo, no pienses en un elefante rosa, ¿qué es lo primero que aparece en tu mente? Exactamente lo que intentas evitar. La estrategia de Dios es diferente. Él nos llama a llenar nuestras mentes y corazones con algo mejor, algo más satisfactorio, algo que desplace naturalmente los deseos impuros. Filipenses 4:8 nos da la fórmula. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No dice no piensen en lo malo, dice piensen en esto. Es un enfoque positivo, no solo negativo. Cuando llenas tu mente con la palabra de Dios, cuando memorizas escrituras, cuando meditas en sus promesas, cuando adoras con todo tu corazón, estás construyendo fortalezas de verdad en tu mente. Y estas fortalezas de verdad son la mejor defensa contra las fortalezas de mentiras que el enemigo ha intentado establecer. Salmo 119:11 declara, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». La palabra guardada en el corazón es una protección poderosa. Piensa en cómo Jesús resistió la tentación en el desierto. Después de 40 días de ayuno, cuando estaba física y emocionalmente vulnerable, Satanás vino con sus tentaciones. ¿Y cómo respondió Jesús? Con la palabra de Dios. Escrito está, dijo una y otra vez. No entró en debates filosóficos con el enemigo. No confió en sus propias fuerzas. Usó el arma que el Padre le había dado, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como nos enseña Efesios 6:17. Esto significa que si queremos vencer la lujuria, debemos ser intencionales con nuestra vida devocional. No podemos esperar tener victoria espiritual si apenas dedicamos 5 minutos apurados a la oración en la mañana, si leemos la Biblia solo cuando nos sentimos culpables, si nuestra adoración es superficial y rutinaria. La intimidad con Dios no es un lujo, es una necesidad absoluta para todo creyente que quiere vivir en victoria. Pero hay más. También debemos ser radicales con las decisiones prácticas que tomamos. Jesús dijo en Mateo 5:29, «Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno». Obviamente Jesús no está pidiendo automutilación literal, está enfatizando la necesidad de tomar medidas drásticas para eliminar las fuentes de tentación. En términos prácticos, esto puede significar muchas cosas diferentes, dependiendo de tu situación particular. Puede significar cancelar ciertos servicios de streaming si sabes que te llevan a ver contenido inapropiado. Puede significar instalar software de filtrado y rendición de cuentas en todos tus dispositivos. Puede significar cambiar tu ruta al trabajo si pasas por lugares que despiertan tentación. Puede significar terminar ciertas amistades que te arrastran hacia abajo espiritualmente. Estas decisiones no son populares en una cultura que valora la libertad sin límites, pero los elegidos entienden que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino tener el poder de hacer lo que debes.
Romanos 6:18 dice, «Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia». Fuimos liberados de la esclavitud del pecado para servir voluntariamente a la justicia. Eso es verdadera libertad. También debemos hablar del papel crucial del ayuno en esta batalla. Hay ciertos niveles de atadura espiritual que solo se rompen con oración y ayuno, como Jesús mismo enseñó en Mateo 17:21. El ayuno no es una forma de manipular a Dios o ganar su favor. Es una manera de debilitar el poder de la carne y fortalecer el espíritu. Es una declaración de que Dios es más importante que cualquier apetito físico. Cuando ayunas, estás entrenando tu cuerpo para obedecer a tu espíritu en lugar de que tu espíritu obedezca a tu cuerpo. Estás diciendo no a un deseo legítimo como el hambre, fortaleciendo así tu capacidad de decir no a deseos ilegítimos como la lujuria. Es un ejercicio espiritual poderoso que muchos creyentes modernos han abandonado, pero que ha sido practicado por los santos a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Además, necesitamos entender el poder de la rendición de cuentas genuina. No estoy hablando de una reunión superficial donde alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y respondes bien, sin pensar. Estoy hablando de tener al menos una persona en tu vida que tenga permiso de hacerte preguntas específicas, difíciles, incómodas. Alguien que te pregunte directamente sobre tu pureza sexual, sobre lo que estás viendo en Internet, sobre tus pensamientos, sobre tu vida de oración. Proverbios 27:17 dice, «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Necesitamos personas que nos afilen, que nos desafíen, que no nos permitan conformarnos con la mediocridad espiritual. Y para que esto funcione, debemos ser radicalmente honestos. Una rendición de cuentas basada en mentiras o medias verdades no sirve de nada. Solo refuerza el patrón de vivir en secreto. Los elegidos que experimentan victoria sostenida también han aprendido la importancia de huir literalmente de ciertas situaciones. José es nuestro ejemplo bíblico perfecto. Cuando la esposa de Potifar lo tentó sexualmente, Génesis 39:12, dice que él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. No se quedó a debatir, no confió en su propia fuerza moral, simplemente huyó, y esa decisión de un momento definió el resto de su vida. A veces la espiritualidad más profunda se manifiesta en la decisión más simple de salir corriendo. Si estás en una conversación que se está volviendo inapropiada, termínala. Si estás navegando en Internet y te encuentras en un sitio peligroso, cierra la computadora inmediatamente. Si estás en una situación que sabes podría llevarte a caer, sal de ahí sin pensarlo 2 veces. No hay medallas de honor para quienes juegan con fuego creyendo que no se quemarán. Primera de Corintios 10:13 nos da una promesa maravillosa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cada vez que enfrentas tentación, Dios ya ha provisto una salida. Tu trabajo es buscarla y tomarla, no quedarte mirando la tentación hasta que sea demasiado tarde. También es fundamental entender que la victoria rara vez es instantánea. Es un proceso, un camino, una serie de decisiones correctas acumulándose con el tiempo. Habrá días buenos y días difíciles. Habrá temporadas de mayor fortaleza y temporadas de mayor vulnerabilidad. Lo importante es mantener el rumbo, no rendirse, seguir confiando en Dios incluso cuando sientes que has fallado 1000 veces. La lucha de los elegidos contra la lujuria es intensa porque su amor por Dios es real, porque el Espíritu Santo vive en ellos y no puede coexistir con el pecado sin conflicto, porque han probado algo mejor y no están dispuestos a conformarse con menos. Esta batalla no es señal de debilidad espiritual, es evidencia de vida espiritual. Y aunque el camino sea difícil, la victoria es posible en Cristo Jesús. Recuerda siempre que no estás solo en esta lucha. Hay millones de creyentes alrededor del mundo enfrentando exactamente la misma batalla. Y más importante aún, tienes un sumo sacerdote que entiende perfectamente cada tentación que enfrentas
y que intercede por ti constantemente ante el Padre. En Él hay gracia suficiente para cada día, poder suficiente para cada batalla y perdón suficiente para cada caída. Quiero agradecerte profundamente por haber dedicado este tiempo para escuchar este mensaje. Sé que estos temas no son fáciles, pero son necesarios. Si este contenido ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal para continuar recibiendo enseñanzas que fortalecerán tu caminar con Dios. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que pueda necesitarlo y déjame un comentario contándome cómo Dios está obrando en tu vida. Además, no olvides buscar en el primer comentario fijado el enlace a nuestro libro electrónico 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una herramienta poderosa que puede transformar tu relación con el Señor y darte las fuerzas que necesitas para cada batalla. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Hay mucho más que Dios quiere revelarte, y estoy aquí para acompañarte en este camino de fe. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta pronto.